Hola amigos, gusto en saludarlos este domingo 15 de septiembre del año 2019. Sin duda para muchos mexicanos hoy fue ponernos en pie de lucha. No puedo negar que nos afecta este puente que muchos mexicanos toman pues para salir y pasear con sus familias y que en 60 lugares del país los mexicanos nos dimos a la tarea de levantar nuestra voz. De levantar nuestra voz como ciudadanos, como mexicanos que luchan para proteger la tierra de sus familias. Ciudad de México, León, Puebla, Guadalajara, Monterrey, en el mismo Estados Unidos, Cancún, Playa del Carmen, y bueno, podría recorrer los 60 lugares donde hoy muchos mexicanos levantamos la voz. Sin duda el señor López Obrador tiene claro que habemos mexicanos con dignidad. Tiene claro que declaramos la independencia de sus políticas públicas, del rumbo y el destino que él está dando a México, dicho por ciudadanos, no por la oposición, porque en este caso, mis amigos, nosotros nunca nos mencionaremos como oposición. Quítate tú para ser yo. Aquí hablamos los mexicanos que pagamos impuestos. Aquí hablamos los mexicanos que nos ganamos la vida en forma honesta. Aquí hablamos los mexicanos que somos soberanos y dueños de México. Yo quiero agradecer a todos los mexicanos que hoy, por miles y miles, nos hicimos presentes para levantar la voz. A toda la gente del Congreso Nacional Ciudadano que participó en organizar la logística para decirles con toda propiedad, amigos, en estos 60 lugares tuvimos saldo blanco. Y para nosotros el saldo blanco va más allá de que hubiesen infiltrado reventadores o gente que nos gritara diatribas o insultos. Verdaderamente en todas las calles, después de ver el reporte de todos los lugares donde mexicanos nos reunimos a levantar la voz en un real grito de independencia, debo decirte que las voces contrarias fueron nulas. En la experiencia que yo viví en la ciudad de Monterrey, es evidente que al ver la marcha de más de 3 kilómetros, no hubo una sola persona que defendiera al señor López Obrador. Y eso nos da una esperanza. Nos da una esperanza de la manipulación que las encuestas de popularidad del señor López Obrador verdaderamente se quedan en eso, en una manipulación, en un engaño. Cero presencia de grupos radicales o de choque o otros ciudadanos que tuvieran otros datos. Los datos que compartimos de cómo la deuda de México está creciendo, cómo estamos rompiendo los récords de violencia, cómo se está avanzando en la agenda comunista con la entrada de la ley de extinción de dominio conocida como ley Hugo Chávez. Cómo se está avanzando en convertir en delincuencia organizada el que cualquier declarante de impuestos pueda cometer un error, aún haciéndolo sin dolo. Hoy también declaramos con claridad que estas modas extranjeras que provienen de las masonerías y de los movimientos globales para ponernos a la moda de lo que se hace llamar progreso, no va con la sociedad mexicana. Y me refiero específicamente al golpe directo a la célula más importante de la sociedad mexicana, que es la familia. Con todas estas modernizaciones o progresistas acciones de ir por lo que hoy le llaman ideología de género, el corromper
hasta la palabra matrimonio, que viene de matriz, de madre. En ese sentido, amigos, los mexicanos hemos sido contundentes el día de hoy. Fuimos contundentes en defender también nuestra libertad religiosa. Fuimos contundentes también en decir basta ya de inventarse más y más incremento a los impuestos por traer la economía hecha pedazos. Y bueno, amigos, sin duda debemos de ser realistas. Y sí, en estos 60 lugares, al menos en la mitad, notamos que hubo un poco menos de presencia que nuestra pasada movilización de junio 30. Yo sé que muchos de ustedes nos alertaron de que era puente, de que había una fiesta en la noche del oficialista y empezaron a dañarse a lo mejor y confundirse a mucha gente con temores infundados de que estos gritos de independencia dados por los ciudadanos pudieran tener un resultado negativo. No es así, amigos. No es así, porque cuando está bendecida estas marchas por la fe religiosa de los mexicanos, por el espíritu de los mexicanos, por la lucha de los mexicanos con causas perfectamente con autenticidad, con realidad, con hechos y datos, es indudable, amigos, que tuvimos un éxito, pero también tenemos que ser claros de lo que nos falta por recorrer. El señor López Obrador, sin duda, ya lo sabe. Su gabinete de cuarta ya lo sabe. Claro que sabemos que la compra de la prensa y los medios comerciales pueda haber minimizado, como vimos verdaderamente en forma ridícula, que en algunos casos de la prensa, cuando nosotros teníamos ahí la presencia de miles de personas, se atrevieron a hablar de cientos. Pero eso ya lo conocemos, eso ya no nos sorprende. Son la misma prensa pagada por el gobierno que trata de menospreciar esta insurgencia ciudadana que nace auténticamente del deseo de defender a nuestra patria mexicana. Amigos, este domingo 15 de septiembre, el Congreso Nacional Ciudadano, junto con otros colectivos, tomamos el compromiso de seguir luchando juntos. Pero debo también ser muy claro, todos los colectivos que participaron en esta marcha fueron contundentes y precisos de no permitir la infiltración de políticos o de gente que busca crear nuevos partidos, porque ya sabemos que simplemente es llevar el agua al molino de intereses políticos más allá que los que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos. Bien, amigos, voy a brevemente dentro de la inmensidad y demanda tan fuerte y absorción que tuvo la logística, sí puedo hablarte de algunas cochinadas adicionales a las que te presentaba en el programa del día 24. Entre las más importantes, pues fue evidentemente la exigencia al señor Mireles que sea retirado de su puesto de subdelegado del ISSSTE. Hemos visto corromperse y deteriorarse completamente de este hombre que en algún momento de su vida fue visto como una persona que tenía rasgos de heroísmo al haber creado las autodefensas. Hoy es una vil funcionario de cuarta a nivel subdelegado del ISSSTE, en donde emana su vulgaridad y verdaderamente la codependencia y la consistencia de gente de muy bajo nivel en este gobierno de Morena. Fue claro también el grito en todos los 60 lugares de que queremos que dejen de utilizar el nombre de Morena como una manipulación del símbolo que significa para los mexicanos la reina y madre Guadalupe, la Virgen de Guadalupe para los mexicanos. Porque el señor
López repite el mismo truco siniestro del Partido Revolucionario Institucional, de donde él salió, que en aquellas épocas usaba los colores de la bandera como escudo de su partido, para ahora usar este artificio del cariño de los mexicanos a la morenita. Tiene que dar para atrás al uso manipulador de la Virgen Morena como nombre de su partido. Así de claro, y fue dicho en todo el país. Bien, vamos a la cochinada. La anterior que te comenté fue la 925, la 926. Fueron más de 9 horas de bloqueo de la Policía Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin duda se están enfrentando, pues, en primer lugar, a que la Policía Federal no desea ser un soldadito de la Guardia Bolivariana, en donde rompes hasta con su elegancia, su profesionalismo como policía, para convertirlos hoy en una guardia manejada por militares. En ese sentido, las huestes de la Policía Federal usaron la resistencia civil, bloqueando la entrada al aeropuerto internacional durante 9 horas para poner en el lugar que le corresponde al señor Durazo, que debió haberse comprometido un pliego petitorio de pagar las liquidaciones, los finiquitos como deben de darse, y de aceptar que algunos policías federales no van a conceder usar el águila juarista, que no corresponde al escudo nacional, que se convierte en una burla de esta Guardia Bolivariana al convertirnos en elementos de propaganda de la misma águila que es utilizada por este partido que hoy está en el poder. Engaño, farsa, truculencia. ¿Quién cree en esa águila juarista de uno de los traidores más importantes que ha tenido México en el pasado y que hoy se convierte como el referente para el actual traidor de México, que es López Obrador? No, nuestro escudo es claro, nuestro emblema nacional es claro, es una águila de perfil devorando una serpiente, y no una águila que intenta promover electoralmente al partido en el poder. 927, pues sacan del orden de 150,000 millones de pesos en bonos de Pemex para tratar de cambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo. Típico del comunista, patear el bote hacia adelante, hipotecar hacia adelante para no enfrentar los compromisos de la caída de la producción petrolera, de la caída en los ingresos petroleros. Recuérdate, solo el mes de julio, comparado con julio del año pasado, los ingresos del gobierno federal cayeron 20%, en donde las 2/3 partes corresponden a una debacle muy vista por ojos extranjeros de lo que está ocurriendo estando a la cabeza un ingeniero agrónomo de la industria petrolera mexicana. Pues resulta que la primera oferta de esos bonos de deuda de Pemex fueron completamente rechazados, y el señor Arturo Herrera, secretario de Hacienda, junto con Octavio Romero, director de Pemex, y la secretaria de Energía, Rocío Neil, que no entiendo qué está haciendo verdaderamente esas 3 gentes en este gabinete, porque lo único que van a hacer es empinar a México. Hubo de necesidad de incrementar los premios y tasas de interés para estos bonos, de manera que puedan verdaderamente ser aceptados por el mercado, ante lo que ya empieza a verse como un bono basura, el de nuestra empresa más importante petrolera. La 928, hoy lo vas a ver si tienes oportunidad. Se armó una kermés, una pachanga al puro estilo del PRI, pan y circo esta noche en el Zócalo, utilizando las dádivas de comida, torta, chesco
y grupos musicales es la única forma que hoy tiene López Obrador de poder atraer a la gente con ganas de entretenerse en esta fecha patria, para que pudieran escucharlo por sus gritos. Entiendo que van a ser 20 gritos y esperamos que en uno de esos gritos diga: me renuncio y dignamente me retiro de la presidencia de México, porque desde que yo llegué ha crecido la deuda 40 millones de pesos, he roto el récord de violencia mundial en estos 9 meses y verdaderamente el país no está absolutamente, ya no digo creciendo, estamos decreciendo. Ese sería verdaderamente un grito histórico que podría dar el señor López: retirarse dignamente, someterse a estudios psiquiátricos y tratamiento psiquiátrico, y sobre todo verdaderamente con su grupo de ancianos, pues debatir, compartir en una casa de reposo, porque verdaderamente ellos ven al siglo XIX, no se sienten en el siglo XXI. Pues hoy tienen pan y circo, al puro estilo del Imperio Romano, al puro estilo de los emperadores griegos. Dan al pueblo y a la plebe pachanga, circo, música. Y lo terrible, amigos, y pongan atención, con todo el respeto que me merecen nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos, sería patético que tuviéramos artistas que no nacieron en México cantándoles hoy al puñado de gente que va a estar en el Zócalo. Porque lo que celebramos es una fecha patria mexicana. Analiza, amigos, ojalá que no conviertan esta fiesta patria en una cochinada más para mandar el mensaje de convertir a México en el Venezuela del Norte. 929. Todas las cochinadas están fundamentadas y lógicamente veremos que hubo necesidad de usar muchísimos grupos musicales para hacerle arropar el grito, este primer grito, porque nada más falta que nos diga que ya había gritado el señor López Obrador. De él todo podemos esperar. Se supone que como mandatario nacional, esta es la primera vez que da el grito de independencia, pero probablemente viendo cómo su cerebro funciona y que no le sube el agua al tinaco, pues podríamos sorprendernos de que hoy nos diga que es el 10º grito que da. No te sorprendas. Y vuelvo a repetir, ojalá que su grito sea que renuncia. Y bueno, pues se causaron temores porque empezó a acercarse muchísima Guardia Nacional alrededor del Zócalo, y pues sabemos de alguna gente que está muy molesta con lo que está pasando en México y que pudiese tener algún impacto. Verdaderamente pedimos que a pesar de ser pan y circo, ningún mexicano paisano nuestro sufra consecuencias de este verdaderamente enojo, hartazgo que está viendo con el gobierno de López. 930. Esta para mí es la cochinada, pues, de las más importantes de la semana. Sin duda la más importante de la semana fue saber que el subsecretario de Educación Superior de México dice descaradamente que vamos al comunismo, que México requiere ser un país comunista. Y celebrando los 100 años del Partido Comunista Mexicano, pues dijo que hacia allá va la cuarta T, que es el cuarto intento de implementar el comunismo. Lo dijo con todas sus voces. Y bueno, amigos, esta se agrega. Durante mucho tiempo, en todas las aburrideras, el señor López nos ha estado diciendo que no va a crear nuevos impuestos. Pero yo te pregunto a ti, mexicano, a ti que trabajas, que te esfuerzas, que tienes que pagar impuestos, que no te invente impuestos nuevos, pero en los que ya existen te quite más. Bueno, pues la propuesta 2020 del presupuesto del gobierno federal es triplicar el impuesto a los ahorros.
pensionados, jubilados, viudas, viudos, gente que durante toda su vida ha hecho su guardadito. Pues resulta que ese dinero que es un guardadito, que ya pagó impuestos cuando se generó ese ingreso, el gobierno de López Obrador pretende triplicar la retención de impuestos a partir del 1 de enero año del 2020. Amigos, ¿qué cosa más hipócrita puede haber de alguien que le da tole con el dedo a los mexicanos diciendo que ya no va a meter más impuestos y resulta que los que existen, como es el caso del impuesto especial de productos y servicios, va a ser incrementado casi en 30%, cuando la inflación es del orden del 4%? Cuando se va a aumentar 46% el impuesto a los ahorros, que ya había sido aumentado otro 76% este año. Es engaño, amigos. Tenemos que ser claros en eso los mexicanos, que el Señor nos está engañando, que el Señor te vende el que no va a crear nuevos impuestos, pero los existentes te toparás que este gobierno, ante la caída seria de la economía, y espérate un poco más, sigue cayendo la economía, las empresas están despidiendo personal, la demanda y el consumo en México está bajando, la gente está empezando a proteger sus ahorros transfiriéndolos a dólares, por poquita que sea la cantidad, empieza a haber fuga de capitales. Pregúntale a cualquier mexicano, oye, si el Señor me va a inventar más impuestos, si el Señor pone en entredicho lo lícito de mis ahorros, porque me los pueden confiscar y después de 2 años ver que soy inocente, pero ya los tomaron, te van a devolver 1 peso por 10. Pues muchos mexicanos me han preguntado, Gilberto, ¿qué hacemos? Yo no quiero pensar a corto plazo y no me gustaría ser ave de mal agüero, pero amigos, analicen los hechos y datos, analicen lo que está pasando y espero que no tengamos que llegar al tiempo de guardar monedas debajo del colchón, pero cada día está corriendo más esta necesidad de muchos mexicanos de proteger lo poco que tienen. El que tus ahorros vayan a estar sometidos a una triplicación de impuestos a partir del 1 de enero, el que te hablen ya aprobado, el ser un delincuente organizado, si tuviste algún error en tu declaración de impuestos sin dolo, pues amigos, empieza la expropiación al puro estilo de Chávez y Maduro, al puro estilo de Rafael Correa, al puro estilo de Daniel Ortega y en aquellos tiempos de Fidel Castro. Yo sé que muchos jóvenes no conocen lo que es el sistema comunista. Ven la parte utópica, soñadora del sistema comunista de todos somos iguales, pero tienen que ir a ver cuando este sistema económico ha sido implementado en otros países, cómo ha sido un experimento fallido. Y hoy me dirijo a ti, joven, con este ejemplo que lo vuelvo a reiterar. Tienes un hermano que trabaja, no hace nada, no le interesa, es irresponsable y saca 0 de calificación. Y tú te esfuerzas, trabajas, te preparas, estudias y sacas 10 de calificación. Eso se llama meritocracia. Alguien tiene 10 y alguien tiene 0. El comunismo le quita 5 puntos al que sacó 10 y se los da para igualarlos. ¿Qué ocurre? Que al principio todo suena muy, vamos a llamarlo así, muy humanitario, muy solidario, muy hermoso, pero va a llegar un momento que el muchacho que saca 10 ya no le va a interesar sacarlo. Va a buscar cómo huir del país, va a buscar un lugar donde le sea reconocido el mérito
y no llevarnos a un proceso de igualdad. Me pregunta una persona que por qué me veo tan rojo. La soleada de hoy en la mañana estuvo fuerte. Gracias por preguntar, pero no es ninguna alergia, simplemente fue un sol muy fuerte el que hoy sentimos en mi marcha en la ciudad de Monterrey. Mexicanos, hoy la pregunta que te dejo, a ti que viviste la marcha en Estados Unidos, en México, y la pregunta para los que no fueron, ¿lo que estamos haciendo detiene la llegada del comunismo a México? Las acciones que estamos emprendiendo de organizarnos, no para pensar en el 2021, en el 2021 de veras, soy incapaz de responderte cómo vamos a estar. Y te voy a decir por qué. Porque hoy, por ejemplo, en la marcha de Monterrey se acercaron conmigo 5 venezolanos, a los que les mando un saludo y me gustó mucho su solidaridad de gritar el viva México, el viva Morelos, el viva la libertad religiosa, el viva el derecho a la vida. Gritaron las consignas con mucha convicción, verdaderamente como hermanos de nosotros los mexicanos. Y se acercaron con varios de nosotros a decirnos, están contra el tiempo. Nos ha dolido que nos quitaron una patria. Nos haría llorar perder a otra, porque hoy sentimos que México es nuestra patria. Y todas las cosas que a alta velocidad está haciendo el señor López Obrador, ley Garrote, ley Jabón, Jabón me refiero a la expansión del mandato, haber escuchado a un diputado ya proponer la reelección en frente de la Cámara de Diputados, el ofrecer todos los servicios de Internet a través de la Comisión Federal de Electricidad para controlar, los avisos que ya nos empiezan a dar de todas las transacciones hechas con código QR, llamado CODI, para poder controlar cada transacción. El maremoto que estamos sintiendo de una ley de educación que pone como el dueño de los niños al Estado y no a los padres de familia. Escucha, ve la redacción de la ley de educación. La rectoría total es del Estado. Ver cómo ya quitaron el nombre del padre y de la madre en los niños que están naciendo en las actas de nacimiento. Cuando la persona que ya vivió esto en su país y que decidió vivir en el nuestro, para esforzarse, para trabajar, para volver a estar en un país que reconozca el mérito, el esfuerzo, el talento, que te diga así con toda claridad, no me gustaría perder por segunda vez, la patria. Amigos, háganse una pregunta. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos los mexicanos. ¿Lo que hicimos este domingo es suficiente? ¿Qué tiene que suceder para que verdaderamente detengamos el comunismo? Nuestra revolución es pacífica, pero tenemos que pensar, como me lo decía hoy un compañero que iba marchando al lado mío en Monterrey, Fernando, tenemos que tener una mentalidad de que estamos en guerra, de que estamos en una lucha que además de espiritual es en las calles, es en las leyes, es en las acusaciones, denuncias que hacemos. ¿Fue suficiente? ¿O simplemente merecemos ser comunistas? Y sálvese quien pueda. Si tú en Puebla, en León, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Playa del Carmen, Hermosillo, Obregón, Tijuana, Los Cabos, Tampico, Victoria, San Luis Potosí, Aguascalientes, ¿viste a la gente dormida, hipnotizada, verdaderamente como zombies que no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo en México? Protégete, cuida lo tuyo y vamos a tener que darte ayuda
consejo de cómo hacer para protegernos, poniendo barbas a remojar de lo que ya tuvieron que hacer los venezolanos, de lo que ya tuvieron que hacer los ecuatorianos. Vamos a preparar eso también como un plan C, porque tenemos un plan B. Claro que tenemos un plan B. Hoy, amigos, empezamos una cruzada para concientizar, pero tú eres y yo somos el responsable de invitar a alguien más, concientizar a alguien más de que no estamos pudiendo detener la agenda comunista, que lo que hicimos hoy es simplemente un ladrillo. Y sé que para ti este domingo significó esfuerzo, logística, talento, tiempo de tu familia. Pero cuando vemos a la mayoría como si no estuviera ocurriendo nada, es exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. Es exactamente lo mismo. Busca, amigos, busquen hoy a un hermano venezolano que esté cercano a ustedes, que tenga de haberse venido a México 7, 8, 4 años, 10 años, y que te platique. Ellos dicen que vamos a mucha más velocidad. Y dicen que es exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez. No hay falla, no hay error. Y entonces, ellos también dicen que se tardaron tiempo en despertar y para cuando despertaron, la Guardia Bolivariana estaba fuera de sus casas. La Asamblea Constituyente ya había sido destituida. Ya les habían cambiado hasta la Constitución y la reelección era porque el pueblo así lo quiere. Hacia allá vamos. Esta película ya la vivieron otros hermanos. Plan A, plan B. Fechas icónicas de México. 12 de octubre, 20 de noviembre. Gente también que nos aconsejó, tenemos que hacer estas marchas cada semana. Pero no, es que el mexicano se cansa, es que es mucho, no, ya estamos cansados de marchas. Y entonces en Puerto Rico, con 9 marchas continuas, tumban al gobernador. En Guatemala, con 19 marchas, cada 15 días, tumban al presidente. En Egipto, con 27 marchas contundentes, tumban a Mubarak. Hoy tenemos que saber que la lucha brinca la física nuestra y que tenemos que acceder también a herramientas espirituales, además de las herramientas de resistencia. Amigos, vamos a abrir el foro para recibir de parte de ustedes si el camino es el boicot del pago de impuestos, el camino es un paro nacional que hay que organizar hasta destituir a esta persona que no va a cambiar el rumbo, no lo va a cambiar. Lo que estamos esperando es si somos capaces de reunirnos y unificarnos millones de mexicanos cuando los comunistas son no más de 1000. Esa es la pregunta, amigos. Somos millones. ¿Cómo es posible que 1000 comunistas nos vengan a acabar con nuestra tierra? Semana de reflexión. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Dios bendiga a México.